Señoras y señores, damas y caballeros, amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este canal. ¿Cómo se ve mejor, con luz o sin luz? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Hoy tengo un video pero que muy especial para todos ustedes. Si te digo que el año pasado, en el mes de noviembre, tuve una visión sobrenatural donde vi algo que cambió mi vida espiritual para siempre, ¿me creerías? Lo más cumbre es que creemos que muchas revelaciones y muchas cosas han sido vistas por muchas personas de manera sobrenatural. Han cambiado su vida, pero hay gente que todavía le cuesta mucho creer que Dios hace eso en estos días. Y lo hace para afirmar nuestra fe, para confirmarnos palabras que ya Él ha dicho en su palabra, en la Biblia. Y para contar esta experiencia que tuve en el mes de noviembre del año pasado, quiero comenzar dando un contexto y voy a dividir esto en dos videos. En uno voy a dedicarme a contar un poco el contexto bíblico de las visiones y en el otro voy a contarles la visión como tal, porque si no este video sería muy largo. Lo primero que tienes que entender es que las visiones son bíblicas. Las visiones están en la palabra de Dios. Dios ha hablado en visión con sus hijos desde siempre. La primera vez que la Biblia dice que alguien recibió una visión fue en el libro de Génesis, capítulo 15, verso 1, donde dice que se le apareció a Abraham en visión Dios. Y en esta visión, antes de que Abraham fuese padre de multitudes, Dios lo llenó de valentía y le dijo: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Es decir, Dios se le apareció en visión para fortalecer, para llenarlo de valor. Una base bíblica muy importante para hablar de las visiones está en el libro de Números, capítulo 12, verso 6, que dice de la siguiente manera: y él les dijo: oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, y hablaré con él. También, ciertamente, en el Antiguo Testamento a veces se habla de visión como un avistamiento de Dios, como una forma en la que Dios se aparecía o Dios hablaba con su pueblo, con sus hijos, con sus profetas. En el caso de Balaam dice: el que vio la visión del Omnipotente. Y en el libro de Samuel, capítulo 2 y 3, cuando dice que Samuel escuchó a Dios llamarlo y le dio una palabra para Elí de cómo iba a finalizar su sacerdocio y todo lo que iba a venir sobre Israel, dice la Biblia que él vio una visión y le costó contarla. Se refiere a que él recibió una palabra de Dios, no necesariamente que de hecho vio. Lo que sí es cierto es que a veces parece que veían algo con ojos espirituales, no necesariamente con ojos físicos, aunque en algunos casos sí que estaban viendo con ojos físicos. En el caso de Micaías, el profeta, él vio con ojos físicos el trono de Dios y vio espíritus que estaban alrededor de él. Además, muy probablemente algunos profetas como Eliseo tenían los ojos espirituales abiertos. Por eso esa famosa historia donde él le pide a Dios que le abra los ojos a Giesi para que viese toda la armada que Dios le había provisto a Israel para que triunfase en medio de la batalla. Salmos 89, verso 19 dice: entonces hablaste en visión a tu santo, está hablando David, y dijiste: he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. Y bueno, esto por hablar de algunas de las personas en el Antiguo Testamento, porque si nos ponemos a enumerar los profetas, ahí pues se nos van todos los ejemplos. Pero seguramente alguien que jamás ha visto una visión, en que tiene un poco de recelo o temor de que alguien vea una visión y no sea de Dios, pensará: bueno, pero en el Nuevo Testamento, ¿cuándo hay visiones? Y si las hay. De hecho, Zacarías fue el primero en el Nuevo Testamento que se cuenta que tuvo una visión. En el caso de Zacarías, él la vio porque un ángel estaba revelando que iba a venir un hijo, que era Juan el Bautista, de su mujer. Joel 2:28 dice de esta manera: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visión. Que es la misma palabra que se cumple en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 17. Esto sin contar en Hechos 9 la visión de Ananías, en Hechos 10 la visión de Cornelio, o en Hechos 11 la visión que tuvo Pedro, que es muy conocida esta visión, en la cual él ve un lienzo que desciende con alimentos que eran prohibidos para los judíos por la ley, pero Dios le dice: mata y come, porque lo que yo he santificado no lo puedes llamar inmundo. Incluso Pablo vio visiones a través de las cuales Dios le reveló que fuese, en algún caso, como en Hechos 16, a Macedonia. Y en Hechos 18 Dios se le aparece en visión para que hable y no tema el esparcir la palabra. Entonces aquí podemos entender que Dios trae visiones para llenar de valentía, para recordar sus propósitos, para revelar cosas que desconocemos, para instruirnos, para guiarnos. Es una forma en la que Dios puede hablar con sus hijos. Y quizás el ejemplo más apoteósico de visión que hay en el Nuevo Testamento es nada más y nada menos que Juan, el discípulo, que le es revelado nada más y nada menos que todo el libro de Apocalipsis en visión. Así que, ¿qué más ejemplo de que las visiones las da Dios? ¿Qué es? Ahora bien, aunque yo creo que las visiones son de Dios, creo que uno debe filtrar toda palabra. La Biblia dice que uno debe juzgar la profecía, que si un profeta dice una palabra, pero esa palabra no se cumple, entonces el profeta no es profeta de Dios. Nosotros tenemos que tener también la madurez de saber discernir qué cosas son y qué cosas no son de Dios. Hay que entender que el enemigo también trae revelaciones. Hay gente que ha afirmado ver ángeles y ver espíritus decir cosas que no son necesariamente cosas buenas. La Biblia dice que existen doctrinas de demonios que tratan de desviar a la gente por un camino que no es de Dios. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Timoteo
4:1 dice lo siguiente: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, dejarán la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Literalmente hay demonios que influencian a la gente a creer cosas que no dice la Biblia que debamos creer. Incluso 2 Corintios 11:14 dice que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que hay que estar muy atentos a las visiones, sueños y profecías para discernir si son de Dios. Recuerdo que en una ocasión, 2 Crónicas 18:22 dice: Dios puso espíritu de mentira en los profetas de Israel cuando estaban en tiempos de Acab para llevar a la guerra a Acab y que muriese en esa guerra. En otras palabras, hay gente que está influenciada por espíritus que no son el Espíritu Santo, que son espíritus de mentira. Eso es posible. Ahora bien, el propósito de este video no es asustarte y que tú no creas que estas cosas suceden y son de Dios, sino que disciernas. La Biblia dice en Jeremías capítulo 23 en el verso 21 dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Mi invitación es a que vayas al lugar secreto. En el lugar secreto Dios verdaderamente revela cosas. La Biblia dice que en la comunión íntima de Jehová es con los justos y allí le va a revelar su pacto. El verso 25 dice algo tremendo también: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Ciertamente hay gente que recibe visiones, sueños y cosas que no son de Dios. Yo he escuchado tanta cantidad de sueños de gente que me dice: es que Dios me reveló que, no sé, que dijera groserías. Dios me reveló que esta era mi esposa. Dios me reveló alguna decisión trascendental. Y cuando te pones a ver y a investigar, te das cuenta que el deseo de su corazón se reveló en ese sueño. O directamente tuvieron sueños demoníacos. El hecho de que tengas una visión, de que tengas un sueño, no significa que eso es de Dios. Ahora, para llenarte de un poquito de coraje, mira lo que dice el verso 28. El profeta que tenga sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Entonces, ¿qué hemos entendido hasta ahora? Que Dios da palabra, pero que también podemos inventar palabras. Que Dios puede hablar a través de nosotros de manera sobrenatural, pero el enemigo también puede hacerlo. Y que la manera de contar verdaderamente lo que Dios dice es estar en secreto con Dios y lo que Él nos dé, compartirlo. Ahora, seguramente estás pensando lo mismo que yo, pero si estoy en el lugar secreto, de todas maneras, ¿podría no soñar o ver algo que no sea de Dios? Ciertamente puede ser. Y por eso quiero compartirte unas herramientas prácticas que conseguí en un capítulo del libro Frecuencia de Robert Morris, y es básicamente pasar todo lo que recibimos por 3 filtros. El primer filtro es su palabra, sus principios y su carácter. Lo que hablábamos hace un rato. Dios nunca te va a revelar algo que vaya en contra de su carácter. Dios nunca te va a pedir que hagas algo que está en contra de lo que ya la Biblia establece que es bueno. A ver, Dios pedía a sus profetas llevar a cabo ciertos retos, pero esos retos no los hacían inmorales, no los hacían sucios delante de Dios. En el caso de Oseas, Él le pidió que fuese por una ramera, pero no le pidió que fuese para, no sé, para ser como Sansón con ella. No le pidió que viviese de prostituta en prostituta. Lo que le estaba pidiendo el Señor era que la amara con todo su corazón, la hiciera su mujer, y luego ella le iba a ser infiel para que él sintiera lo que Dios sentía por su una encomienda bastante complicada. En el caso de Abraham, Dios le pidió que entregara a su hijo. Sin embargo, era probando su corazón. Y además estaba estableciendo una figura profética del padre que entrega a su hijo. Es decir, en otras palabras, Dios puede pedir cosas un poco complejas, pero Él siempre va a respaldar su palabra y nunca te va a permitir hacer algo que esté en contra de la santidad. Si va en contra de su palabra, en contra de sus principios, en contra de su carácter, créeme que ese no es Dios hablando. En una ocasión, alguien me contó que recibió una visión en la cual vio un ángel que llegó. Este ángel comenzó a decirle que predicara un evangelio de amor sin juicio. Y en medio de la predicación de este ángel, este varón que está recibiendo la visión dice: ya va, esto es muy extraño. ¿Cómo puedo yo hablar del amor de Dios si no hablo también de la justicia? El padre que ama a su hijo le corrige. ¿Cómo puedo yo brindar el evangelio sin arrepentimiento? Entonces comenzó a disertar con el ángel, y en un momento el ángel se transformó en una bestia y comenzó a maldecirlo. Y ahí él entendió que esta visión no era de Dios, no era un ángel de Dios que le estaba hablando, era un demonio que estaba trayendo una doctrina caída. En otras palabras, por encima de cualquier visión está la palabra y la justicia de Dios. Así que piensen en eso. La profecía más segura es su palabra. Cualquiera puede tomar una escritura fuera de contexto y convertirla en cualquier doctrina. Así que mucho cuidado. Lo segundo, su sabiduría, su gente y su consejo. Es decir, somete lo que recibas de Dios a un consejo. Busca un consejo de gente sabia que conozca de Dios, que tenga palabra, que esté llena del Espíritu. Gente que sabes que va a contribuir con la interpretación de esa visión y de aprobación de un consejo de Dios. Gente que conozca la Biblia más que tú. Gente que sepa cómo discernir cuando algo viene y cuando algo no viene de él. El libro de Proverbios dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Pide consejo. Si recibes algo de Dios y no estás muy seguro de lo que está sucediendo allí, pide consejo a alguien, a un anciano de la iglesia, a un líder, a un pastor, a alguien que te pueda guiar en la interpretación de esa palabra. Y por último, sus caminos, su paz y su calma. En otras palabras,
Tienes paz cuando recibes esa visión. Lo que te produce es angustia, desasosiego, estrés. Hay algo en ti que comienza a sentirse mal cuando piensas en esa visión, en esa palabra. Te voy a decir algo. Las veces que Dios me ha traído sueños o pesadillas para orar por alguien, para orar por una situación, por algo, generalmente me despierto en una actitud de oración, de guerra. Nunca de tristeza, nunca de desasosiego, nunca de desesperanza. A veces Dios va a permitir que sientas ciertas cosas para orar, como en el caso de Jeremías, que sintió gran tristeza, como el caso de Juan, que en algunos casos temió o lloró, pero Dios siempre va a hacer eso para cumplir su voluntad, y en tu espíritu, el Espíritu Santo da testimonio de que es Él el que está hablando. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En este caso, hablando de lo que produce la oración, en donde entregamos nuestras cargas a Dios. Entonces, podemos discernir a veces también a través de la paz que Dios nos dé con esa visión que estamos recibiendo. Si su palabra lo filtra bien, si su carácter y sus principios lo filtran bien, si en multitud de consejeros espirituales hayas que está bien, y además sientes paz, seguramente Dios te dio esa visión, Dios te dio esa profecía, Dios te dio esa palabra. Muy bien, espero que les haya gustado este video, espero que les haya bendecido de alguna manera. Si ustedes han tenido recientemente o han tenido en su vida espiritual sueños, visiones, cosas que hayan marcado su vida espiritual para siempre, les haya animado en algún momento, como a Pedro o a Pablo, como a David, en diversos momentos donde necesitaban una visión, Dios les trajo una visión. Si Dios les habló para enfocarle su camino, cuéntenme en los comentarios esa experiencia, y a lo mejor hacemos un video contando diferentes visiones, interpretando diferentes sueños, cosas bonitas que Dios ha hecho con nosotros, de formas en las que nos ha hablado. Y recuerden que pronto voy a subir un video contando esa visión maravillosa que tuve en el mes de noviembre, que es la razón por la cual estoy haciendo este video. Así que nada, los dejo con eso. Un abrazo, suscríbanse, denle like y nos vemos. Es la hora de buscar un sueño en el lugar secreto.